Ok, muy bien. Bienvenidos nuevamente a Un Café con el Pastor. Y como ustedes saben, estamos hablando en esta serie de pláticas que dice la Biblia acerca de, ustedes proponen algún tema y acerca de ese tema estamos platicando el día de hoy. El tema que pidieron es un tema pues, interesante. ¿Qué dice la Biblia acerca de la reencarnación? ¿Que dirá algo la Biblia acerca de la reencarnación? Así es que, bueno, vamos a iniciar esta plática en la que todos pueden participar, lo saben. Solamente levantan su manita virtual para poderles dar el uso de la palabra con algún comentario perdón, o alguna pregunta. Bien, vamos a leer en la palabra de Dios, Hebreos capítulo 9, verso 27, por favor. Déjenme encontrar. Aquí está. Ok, Hebreos 9:27, lo tienen ahí en la pantalla, dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez en relación al pecado para salvar a los que en él esperan. Muy bien, Padre, te doy muchas gracias porque tenemos tu palabra que nos hace saber acerca de nosotros, de los planes que tú tienes para nosotros, que esta palabra pueda llegar a mucha gente que pueda tener estas dudas y puedan salir de ellas en el nombre de Jesús. Bueno, pues como les decía, este es un tema creo que bastante interesante, dado que últimamente ha como que proliferado esta idea de la reencarnación. Entonces alguien nos pidió este tema y me pareció algo interesante. En el pasaje que acabamos de leer, enfáticamente la Biblia, ni siquiera con interpretación, sino lo dice tal cual, dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Después de esto, enfrenten un juicio, por lo cual podemos apreciar que la idea de la reencarnación no está tan relacionado en la Biblia, no es una idea bíblica, pero vamos a hablar de esto. En esta plática, entonces, voy a exponer los orígenes de esta teoría de la reencarnación. Igualmente voy a mostrar lo que la Biblia dice acerca de la vida, la muerte, la resurrección, así como los juicios que el ser humano puede enfrentar después de la muerte, como nosotros vimos aquí, ¿no? Que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto enfrenten un juicio. Así es que permítanme hablarles primero que nada acerca del origen de la teoría de la reencarnación. Existen dos orígenes que claramente exponen la idea o en algún caso la necesidad de que existiera la reencarnación. La primera es un origen histórico y cuando escuchen esta historia les va a parecer hasta graciosa la historia, pero bueno. La primera, el primer origen se encuentra en el hinduismo, que posteriormente fue adoptado por el budismo como religión oficial de la India. La idea de la reencarnación es que existe un continuo nacimiento, muerte y renacimiento donde el alma de una persona encuentra un nuevo cuerpo
donde vivir. Esta es la idea de la reencarnación. Vuelvo a decirlo, es un ciclo continuo de nacer, morir y luego volver a nacer, pero en otro cuerpo diferente, dándose un ciclo continuo. Ah, y para comprender esta historia, bueno, nos vamos hacia la parte histórica. Hace miles de años, un grupo nómada de raza aria, proveniente de las zonas más frías de Rusia, decidió dirigirse hacia el sur, buscando mejores tierras y obviamente un clima más favorable. Desde esa zona llegaron hasta las tierras indias, en donde rápidamente este grupo de raza aria pudo someter a los nativos de aquellas tierras y ellos impusieron allí en esa tierra un sistema de castas, donde obviamente la casta aria, ellos eran la parte más alta de la pirámide, eran los que gobernaban y los que tenían las riquezas y los que tenían todo. Eh, para justificar con los aborígenes, con la gente de esa, nativos de aquella tierra, para justificar que su raza era predominante sobre todas las otras razas que pudieran haber en la tierra, propusieron esta idea o esta teoría religiosa en que la gente reencarnaba en una casta superior o inferior de acuerdo con las acciones de su vida. ¿Ok? La idea entonces, cuando la vieron que sí prosperaba, que la gente le iba creyendo, prosperó y entonces se introdujo un nuevo concepto, el karma. Esto es que si en la vida de una persona, esta persona acumulaba karma positivo, ¿qué es el karma positivo? Portarse bien, ser buena persona, no hacer relajos, no comportarse con maldad, etcétera. Si una persona entonces acumulaba karma positivo a través de sus buenas acciones y comportamiento, entonces podrían reencarnar en una casta superior, podrían avanzar en el sistema de castas. De esta forma, se les hizo creer a las personas nativas de allí que una persona en ese momento actual estaba viviendo, disfrutando o sufriendo los resultados de vidas pasadas. Si habían acumulado karma positivo o karma negativo, eso los tenía situados en la posición actual. Sin embargo, pues se les brindaba la esperanza de poder evolucionar hacia una casta superior en vidas siguientes, si tenían una buena conducta, si eran ordenados, si no generaban problemas, entonces acumulaban karma positivo en su vida actual. Así entonces los arios predominaban en el sistema de castas y eran vistos por las personas, por los demás, como personas que en sus anteriores vidas habían sido buenos y llenos de virtudes. Así es que, bueno, si estaban en esa posición es porque habían hecho bien en sus vidas pasadas, por lo tanto, eran respetables y eran personas honorables, eran personas dignas de algún tipo de alabanza porque habían tenido buenas vidas anteriores. Eh, entonces encontraron pues, que era una perfecta justificación para su predominio en ese sistema de gobierno de castas. Eh, Así es que se les decía a ellos, bueno, nosotros somos la raza predominante porque en otras vidas nosotros fuimos buenos.
ustedes en otras vidas no fueron tan buenos, por eso están en esa situación, pórtense bien y probablemente en 2 o 3 vidas después puedan llegar a estar en una posición predominante. Esa era la idea y se las compraron, eso fue lo interesante, de tal manera que este sistema de creencias, esta teoría, llegó a ser una parte importante del sistema de creencias del hinduismo y después fueron adoptadas también por el budismo. Así es que esta es el origen histórico de la teoría de reencarnación en el hinduismo y en el budismo. Sin embargo, hay otro origen acerca de la reencarnación, que es el origen filosófico. Eh, el, en este tema filosófico, la teoría de la reencarnación tiene su origen en el célebre filósofo griego Platón, quien propone esta idea de la reencarnación en su obra Fedro. Allí establece en esta obra que el alma humana renace varias veces en diferentes cuerpos según el nivel de conocimiento y verdad que haya alcanzado. Estas reencarnaciones, dice Platón, tiene como objetivo que el alma se perfeccione hasta que llegue a un alto grado de virtud y conocimiento en la vida. Ah, esta es la idea platónica, ¿no? De que a través de la reencarnación el ser humano evoluciona, el ser humano crece en sus sentimientos, en su conocimiento, en su bondad, hasta llegar a algo superior, que nunca será, decía Platón, como el creador, pero se acerca a eso. Eh, esta teoría derivó en una creencia todavía un tanto diferente, o sea, Platón nunca habló de que el alma humana pudiera pasar a otros seres vivos, sino siempre su idea fue que el alma humana reencarnaría en otro ser humano, de tal manera que iría evolucionando en su conocimiento. Sin embargo, después de Platón, empezaron a hablar sus seguidores de que no solamente existiría una reencarnación en otro ser humano, sino en cualquier otro ser vivo. Es decir, que un alma humana podría experimentar lo que es ser un ave o una bestia o un animal doméstico o algún pez. O sea, el alma de una persona podría reencarnar en una ballena. Y después el alma del ser humano que estaba en la ballena, pues reencarnaría en un rinoceronte, para que experimentara lo que es ser un rinoceronte. Y después experimentaría, pues, lo que es ser un gato, luego un águila, tal vez. De tal manera que cuando después de a lo mejor 3000 años, así lo consideran en su teoría, a lo mejor después de 3000 años volvería a reencarnar en otro ser humano, pero ahora ya con todas las experiencias que le puede dar a esa alma la vida animal, la vida en el océano, la vida en el cielo, de tal manera que un ser humano con un poco de retrospectiva en su interior podría entender a los animales y podría entender toda la vida en su conjunto, acumulando un grado de conocimiento tal de la vida en esta tierra que lo llevaba a un grado de conocimiento pleno
en todo, ¿no? Así es que esta idea de reencarnación, bueno, se podría reencarnar tantas veces hasta pasar miles de años. Evidentemente, en esta idea, al irse acumulando seres humanos y al irse acumulando y creciendo, pues la vida animal y todo, entonces se empezó a hablar de la preexistencia de las almas. Es decir, que existen ya almas que están simplemente esperando un cuerpo para poder nacer, en tanto que otros que han muerto están esperando para reencarnar en otro ser humano o en otra bestia o algo, algo por el estilo. Entonces, el renacer del alma se convertiría, en esta teoría, en un ciclo sin fin que supone, como les decía, la preexistencia de las almas que se integran a un mundo de cuerpos disponibles. Estas ideas se fueron convirtiendo en creencias religiosas, pues que intentaban darle una trascendencia a la vida después de la muerte. Creo que todos indirectamente estaban preocupados porque, pues, ¿qué pasa después de la muerte, no? O sea, me muero y ya se acabó todo. Entonces, como que todos estaban preocupados en este asunto, tanto los arios como Platón, como los que inventaron toda la teoría después de Platón, pero ninguno de estos llegó a descubrir o a entender o a comprender, pues, la resurrección, porque esto, pues, evidentemente no es natural. Para ellos se les hace mucho más natural que el alma de una persona, pues, vuelva a estar ahora en otro ser humano o que pueda reencarnar en un animal o que pueda reencarnar en un pez. Para ellos, pues como no se ve, dicen, pues eso puede existir, puede ser, y entonces empezaron a creer en esto. De allí, obviamente, que todos estos grupos tienen un énfasis súper especial en el cuidado ambiental, en el cuidado de los animales, en el cuidado de todo ello, porque, bueno, ellos dicen, pues son almas que están allí, hay que tratarlos bien. Eh, eh, es la idea que ellos tienen en esto, ¿no? Por eso el budismo es tan especialmente enfático en la cuestión de esta de cuidado de animales y peces y todo este rollo. Ok, ahora, la Biblia, por otra parte, eh, eh, pues sí nos informa perfectamente cómo es que nosotros fuimos creados, cuál es el origen de la vida, cuál es el origen de la muerte. O sea, la Biblia no nos deja a oscuras en esta situación. La Biblia sí nos habla acerca de estos orígenes. La palabra de Dios nos dice que Dios es el autor del ser humano. No es que existan, que hay una preexistencia de almas, sino que Dios es el autor del ser humano. Nos dice, si alguien puede leer, creo que son pasajes que hemos leído varias veces, Génesis 1, del 26 hasta el 28, por favor. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y le dio y le dijo, fructifiquen y multiplíquense, llenen la tierra y sojúzguenla y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Gracias.
Sí, fíjense bien, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Para este punto, en el relato de Génesis, Dios ya había hecho a todos los animales terrestres, a todas las aves del cielo y toda la vida marítima. Ya estaba creado todo. El ser humano eh, eh, sería único en toda la creación. Por qué tiene este rasgo único en toda la creación? Porque Dios dijo, hagámoslo a la imagen, a nuestra imagen y a nuestra semejanza. El ser humano tiene la imagen y la semejanza de su creador. Es único en toda la creación. Lo hizo diferente que los animales, diferente que las bestias, diferente que las aves, diferente que los peces. No hizo una mezcla entre ellos, sino que una vez que ya había hecho todo, entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Era la cereza del pastel, era la parte final de la creación para que sojuzgara sobre toda la creación. Lo hizo con ese propósito que el hombre, que el ser humano, fuera quien tuviera señorío sobre todas las cosas que él había creado. Así es que no existe entonces la posibilidad de que un ser humano pudiera pasar en su alma de estado humano a estado animal, de ser quien sojuzgue a ser sojuzgado, etcétera. No somos iguales que todos los demás, aunque muchas personas dicen que si nosotros convivimos con toda la creación, con todo lo que existe en la naturaleza, somos iguales que toda la naturaleza. No somos iguales que la naturaleza. O sea, la palabra de Dios nos dice con todo énfasis que a nosotros nos hizo seres únicos, nos hizo a la imagen y a la semejanza suya. No hay una igualdad, no existe esa igualdad. Existe una convivencia, pero no existe una igualdad. Ok, esto es una parte importante. Ahora, quiero resaltar también que la creación de Dios dice que la imagen y semejanza de Dios existe, dice aquí, cuando Dios hizo al hombre varón y hembra. La semejanza de Dios está en el hombre, la semejanza de Dios está en la mujer. Los dos tienen esa semejanza de Dios juntos, juntos, en esa unidad, tienen la semejanza perfecta de Dios. Dios no creó diferentes géneros sexuales. Dios creó dos sexos, varón y hembra, con un fin, que pudieran multiplicarse y llenar la tierra. Ningún otro género sexual tiene la capacidad de multiplicarse, sino varón y hembra. Es lo único que puede multiplicarse. Y la idea de Dios fue que se multiplicaran y sojuzgaran sobre toda la tierra, sobre todo lo creado. El hombre sería quien tendría la autoridad sobre todas las cosas creadas por Dios en la tierra. La forma en la que Dios hizo al hombre es esta. Génesis 2:7, si alguien lo puede leer, solamente el verso 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Gracias. Nos dice aquí cuál fue la forma de la creación del hombre. Dice que formó Dios al hombre del polvo de la tierra. Si ustedes leen el relato en Génesis 1 de cómo fueron hechos los animales, las aves,
la vida marítima, dice la palabra que Dios dio la orden para que la tierra produjera animales. ¿Ok? De tal manera que la tierra misma, aquí que el proceso evolutivo del cual han hablado algunos filósofos y todo, tiene mucha relevancia. Dios dio la orden de tal manera que la tierra produjera a los animales. O sea, que la tierra hizo animales. Hubo un proceso evolutivo hasta que se crearon animales. Dios dio la orden a las aguas, a los mares, para que produjeran peces y aves. Así es que de el mismo mar se produjeron los peces y se produjeron las aves. ¿Ok? Su origen de los peces, el origen de las aves es el mar. El origen de, de los animales es la tierra. Dios dio la orden, por lo tanto ocurrió. Ahora, pero con el ser humano, Dios no dio ninguna orden para que se produjera el ser humano, para que evolucionara el ser humano y se produjera un ser diferente, sino que dice que Dios mismo formó al hombre del polvo de la tierra. La materia prima para crear al ser humano fue la tierra. Los elementos químicos que nosotros hemos podido descubrir de la tierra, todos esos elementos químicos que están en la tabla periódica de los elementos, si ustedes han estudiado química, pues, me imagino que han tenido que encontrarse con la tabla periódica. Bueno, todos esos elementos químicos pues, están en nosotros. No existe ningún otro elemento químico que no sea terrestre que no esté en nosotros, porque fuimos hechos de la tierra. Dios dice aquí, formó al hombre del polvo de la tierra. Número 1. Pero número 2 dice, sopló en su nariz aliento de vida. La vida del hombre está por el soplo de Dios. El soplo, el aliento de Dios es el que le da la vida a el hombre. Dice, y entonces el hombre fue hecho un ser viviente. Ok, hasta aquí llevamos dos elementos y uno tercero que está ahí incluido que todavía no está como que claramente visto. Dice que fue hecho de la tierra, el cuerpo fue hecho de la tierra, pero recibió un soplo y entonces con ese soplo el hombre fue hecho un ser viviente. Primera de Corintios 15:45 nos dice cuál es el resultado de esto. Primera de Corintios 15:45, si alguien lo puede leer. ¿Leo? Sí. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Estamos en la parte de Adán. Dice, fue hecho el primer Adán, nos dice, alma viviente. ¿Qué encontramos de esto? Bueno, que Dios hizo al hombre del polvo. El cuerpo humano está hecho con los materiales químicos que hay en la tierra. Sopló en él aliento de vida, el espíritu. La unión, eso ahí hasta hasta hizo efectos. La unión de el espíritu con el cuerpo generó algo, un alma viviente. ¿Ok? Lo que Dios formó fue el cuerpo, sopló en el espíritu y el resultado es un alma viviente. ¿Ok? El ser humano es un alma viviente que vive en un cuerpo
y que tiene vida por un espíritu. Así podríamos definir la vida de un hombre. De tal manera que Primera Tesalonicenses 5:23 nos dice cómo es la composición de un ser humano. Primera Tesalonicenses 5:23. ¿Alguien? Sí, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ok, gracias. Dice todo vuestro ser. Cuando dice todo vuestro ser, está empezando a detallar en qué consiste todo nuestro ser. Somos espíritu, alma y cuerpo. ¿Ok? Dios nos hizo con sus manos, Dios formó de la tierra un cuerpo, sopló en él aliento de vida, el resultado fue un alma. Hoy día nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, y tenemos la imagen y la semejanza de nuestro Creador. Somos tripartitas de la misma manera en que Dios es tripartita. Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. La misma semejanza de Dios está en nosotros. Somos la creación única a la cual se le dio la autoridad de sojuzgar, y nuestra alma es un alma totalmente diferente que cualquier animal. ¿Ok? No existe una comparación entre ellos. Ok. De tal manera que difícilmente con la idea de la reencarnación, un alma humana podría reencarnar en una ballena o en un tiburón o no sé, en una tortuga, ¿no? No va por ahí el asunto. Hay una gran diferencia entre lo que es el ser humano y los demás animales. Ahora, este es el origen de la vida. Ahí empezó la vida del hombre. Ahora, hablemos de la muerte. En Génesis capítulo 2, encontramos allí que Dios alerta al hombre para que no coma del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Le dijo, ya que cuando tú comas de ese fruto, ciertamente morirán. Dios le da un llamado de alerta. Y en el capítulo 3 de Génesis, encontramos que la mujer fue tentada por el diablo para que deseara comer de ese fruto, prometiéndole que sería como Dios, sabiendo el bien y el mal, de manera que ya no necesitaría más una autoridad sobre ella que le dijera que era bueno, que era malo y tuviera que obedecerla, sino que ella podría ser su propia autoridad, sabiendo lo que es bueno y lo que es malo, teniendo el propio criterio para establecer qué está bien y qué está mal. No necesitaría que nadie le dijera. La mujer entonces, codiciando obtener esta sabiduría que le daría una autonomía, una soberanía, comió el fruto de aquel árbol, por lo que la muerte se abrió paso en el ser humano. Su marido, el hombre, nunca fue engañado por el diablo. Simplemente cuando la mujer le dio a comer del fruto de aquel árbol que Dios le había dicho que no comiera de él, le advirtió que no comiera de él, el hombre tomó una decisión. El hombre prefirió a la mujer que a Dios. Hizo una decisión sencilla, o Dios o la mujer. Y dijo, no, pues me quedo con la mujer. De esta forma, entonces, entró la muerte no solo en la mujer, sino en el varón también, de manera que el hombre en su conjunto, varón y hembra, dejaron de ser inmortales como Dios los había creado, para entonces morir
a su tiempo. Empezaba un proceso degenerativo en el cuerpo humano que a la postre llevaría a la muerte. Lo que Dios le había dicho, cuando comas de él, ciertamente morirás. No le dijo vas a morir de inmediato, le dijo ciertamente morirás. Y se cumplió. Empezó el proceso degenerativo que hoy día todos nosotros lo vemos en nuestros cuerpos. En aquel entonces el proceso degenerativo duraba 700, 800 años, en el caso de Matusalén 900, no me acuerdo, 67 años, me parece. El caso es que duraba mucho más tiempo. El día de hoy el proceso degenerativo dura mucho menos tiempo, 90 años, en algunos otros lados un poco más de 90 años, en fin, por ahí está el asunto. En México la esperanza de vida es 79 años, bueno, era 79 años antes de la pandemia, bajó a 74 según estaba yo leyendo. Así es que la palabra de Dios nos dice qué sucede cuando llegamos a la muerte. También la palabra de Dios nos dice eso, cosa que las otras teorías pues, simplemente asumen cosas. Eclesiastés capítulo 12, versos 6 y 7 nos dice qué pasa. Doce, seis, ¿Sí? 6 y 7. Antes de la cadena de plata, antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo y el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Hasta ahí. Okay. Está haciendo una Salomón, que es el autor, está haciendo un relato muy poético acerca de la muerte, ¿no? Acerca de la enfermedad, acerca de los últimos días de una persona que está llegando a la muerte. En esa poesía que él hace, está hablando de que la cadena de plata se quiebra, se rompe el cuenco de oro, está hablando de la vida, el cántaro se quiebre junto a la fuente, la rueda sea rota sobre el pozo, está hablando de la vida. Dice, entonces, ¿qué ocurre? Dice, el polvo vuelve a la tierra y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Cada cosa vuelve a su origen. ¿Ok? Cada cosa regresa a su origen. El origen del cuerpo humano es el polvo. Entonces, el cuerpo humano, una vez que ya no tiene espíritu, se vuelve a ser polvo. Lo que mantiene al ser humano con vida y que las células estén activas y que todo esté funcionando, es el espíritu. Cuando el espíritu sale, cuando el espíritu se va de la persona, entonces el cuerpo llega a una etapa de degradación rapidísima en la cual se convierte otra vez en polvo. No queda rastro de lo que fue. No se puede decir, pues este pedacito de polvo era de la nariz, este otro pedacito de polvo era de los huesos. No, todo regresa a ser polvo, se convierte en polvo, porque el origen era el polvo, se regresa al polvo. Ahora, el espíritu, el origen del espíritu es el soplo de Dios. Él es el que sopló, de tal manera que el espíritu entonces regresa a Dios porque ese es su origen. Esto es interesante, cada persona cuando nace entonces recibe un soplo de Dios. Hay un soplo divino en él, que es el espíritu para que pueda mantenerse con vida. Bueno, cuando muere, todo regresa a sus orígenes, ¿ok? Ahora, la pregunta sería, ¿y el alma? Ok, aquí me dice que el origen del cuerpo es el polvo, regresa al polvo. El origen del espíritu es Dios, pues regresa a Dios. Se regresa a su origen. Pero ¿y el alma? ¿Qué pasa con el alma? Bueno, el alma justamente es el centro de las decisiones, de las emociones, de los sentimientos de un hombre. El alma es lo que define la personalidad
del hombre, de cada individuo, y esta es el alma la que tiene que ser sometida a juicio. Recuerdan ustedes que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto tengan juicio. Si el cuerpo regresa al polvo y el espíritu regresa a Dios, que son sus orígenes, pues ninguno de estos va a tener juicio. El cuerpo no puede ser juzgado, el espíritu no es juzgado, cada quien regresa a su origen. Entonces es el alma la que será sometida a un juicio. Las decisiones, la personalidad, los sentimientos que hubo en cada individuo. Ahora, la Biblia nos dice que debido al pecado, todos los hombres estaban destituidos de la gloria de Dios, por lo cual todas las almas estaban condenadas a una separación con Dios. El resultado de ese juicio para todos los hombres era condenación. Eso es lo que nos informa la palabra de Dios. Pero allí aparece entonces todo un plan de salvación elaborado por Dios a favor del hombre para que el hombre pueda salir libre de esa condenación a la cual ya estaba destinado debido al pecado, debido a lo que hizo el hombre desde el inicio. Nos dice la palabra, todo el mundo lo conoce, Juan 3, 16 y 17, por favor. No, Juan 3, 16 y 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El 18, por favor, también. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ok, entonces vemos, Dios amó al mundo, es decir, Dios amó a todos los seres humanos. Y por ese amor le regaló al ser humano, a todos los seres humanos, nos regaló a su Hijo para cargar en él el pecado de todo el mundo de manera que fuera él, su Hijo, quien recibiera el castigo por todos los pecados y entonces el ser humano pudiera quedar exento del castigo en el momento del juicio. Todo ese maravilloso plan diseñado por Dios fue ejecutado por Jesús, de manera que todo aquel que en él cree, que todo aquel que cree en lo que hizo Jesús por él, pueda recibir, aquí viene la palabra interesante, pueda recibir vida eterna. Vida eterna. El hombre comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, y de esta manera entró la muerte en el ser humano, pero Jesús tomó todo el pecado del ser humano, fue a sacrificarse, a sufrir el castigo por todos nosotros, de tal manera que el hombre pudiera recuperar lo que había perdido, la vida eterna. ¿Se acuerdan que el hombre fue creado inmortal? Jesús recuperaría, restauraría la idea original de Dios, que era darle al hombre vida eterna. El cuerpo vuelve a la tierra. El espíritu vuelve a Dios. Cada cosa regresa a su origen, pero el alma enfrentará un juicio. De acuerdo a lo que hemos leído, si la persona creyó en la obra redentora hecha por Jesucristo, esa persona, el resultado de ese juicio es vida eterna. Si decidió esa persona
desechar la mano extendida de Dios a favor suyo a través de su Hijo Jesucristo, pues entonces esa persona pues ya estaba condenada desde antes. Ya tenía muerte eterna desde antes. Ahí está entonces el secreto de la vida eterna y de la muerte eterna. Ahora, no, la Biblia no habla de reencarnación como la forma de resolver el problema de la muerte, como la idea de yo sigo vivo, pero estoy reencarnando. La Biblia no habla de eso, no habla de un ciclo constante de nacer, morir y volver a nacer en otro cuerpo. La eternidad no se encuentra en la reencarnación. La reencarnación no es la solución dada por Dios para una vida eterna. La Biblia expone que el plan de Dios para el ser humano es que aquellos que hayan creído en el sacrificio de Jesús, esta es una palabra diferente, completamente a reencarnación, resuciten. La palabra de Dios habla de resurrección, no de reencarnación. Primera de Corintios 15, verso 16 al 22, por favor. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora, Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Ok, gracias. El apóstol Pablo presenta este dilema. Dice, si Cristo no resucitó, entonces su sacrificio no tuvo mayor validez, porque vamos a suponer que Él haya cargado el pecado de todos nosotros y por el pecado de todos nosotros fue y murió en la cruz. Vamos a suponer que eso es válido. Pero si no resucitó, ¿qué diferencia hay? Cualquiera pudo haber dicho, yo voy a morir por los pecados de todos. Cualquiera pudo haberlo dicho y se quedó muerto. ¿Qué evidencia hay de que ese sacrificio realmente tuvo éxito? ¿Cuál es la evidencia de que ese sacrificio realmente tiene una validez? Se recordarán ustedes que en el Antiguo Testamento, cuando Dios habló de las instrucciones que deberían de tener los sumos sacerdotes, en las vestimentas les dio que tuvieran unas campanitas en la parte de abajo de sus faldas, de su faldón. El sumo sacerdote cuando entraba para presentar el sacrificio en el lugar santísimo. Las campanitas tenían una importancia, que la gente supiera que el sumo sacerdote seguía vivo. Entrar a la presencia de Dios, entrar al lugar santísimo en donde estaba el arca, derramar la sangre ahí, si el sacerdote no estaba bien, si no estaba bien preparado, podría caer muerto en ese momento. Tendrían que sacarlo de allí los otros sacerdotes. El sacrificio no hubiera sido aceptado. El pueblo de Dios estaba expectante ese día del sacrificio. El sumo sacerdote imponía las manos sobre el cordero, transmitiendo el pecado del pueblo, lo degollaban, la sangre era acumulada en un tazón, entonces entraba el sumo sacerdote hasta el lugar santísimo, ponía esa sangre sobre el propiciatorio del arca, toda una ceremonia, todo un ritual, pero el pueblo de Dios estaba expectante. El pueblo de Israel celebraba y daba gritos de júbilo cuando él salía, porque el que él saliera
significaba el sacrificio, el ritual funcionó. El ritual realmente tuvo éxito, salió vivo el sumo sacerdote. Así es que mientras él estaba adentro, todos decían, pues quién sabe qué va a pasar. Pero cuando él salía y lo veían, wow, ok, entonces festejaban, tuvo éxito. Esto es lo mismo con Jesús. Él sufrió la muerte, llevó el pecado de todos nosotros, fue a la tumba, pero el festejo de todos nosotros es cuando resucita. El festejo es cuando sale de la tumba, porque salir de la tumba significa el sacrificio tuvo validez, el sacrificio fue aceptado y tuvo perfecta validez. Entonces nos dice el apóstol Pablo, dice, de la misma manera en que la muerte entró por un solo hombre, de esa misma manera la resurrección entra por un solo hombre. Este es Jesucristo. Así es que, nuevamente vuelvo a insistir, no es reencarnación la solución para la muerte, sino es resurrección. Y la resurrección es dada por Cristo Jesús. Dice, en Adán todos mueren, pero en Cristo Jesús todos son vivificados. La siguiente pregunta que es obvia sería, ok, oye Rubén, ok, vamos a resucitar los que hayamos creído en Cristo, pero si el cuerpo ya se desintegró y ahora es polvo, si el espíritu ya regresó, el espíritu humano que fue dado por Dios, ya regresó a Dios, cada uno regresó a su origen, ¿cómo vamos a resucitar? O sea, ya no podemos resucitar en el mismo cuerpo porque ya se desintegró. Ya no podemos tener el mismo espíritu porque volvió a Dios. Y entonces, ¿qué vamos a hacer como Gasparín? No sé, un alma que anda volando por allí, ¿cómo vamos a resucitar? Bueno, la palabra de Dios nos dice que hay un cuerpo terrenal y hay un cuerpo celestial, un cuerpo glorificado. Jesús dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Hoy día nuestra morada, la morada de mi alma, que mi alma es lo que yo soy, es mi personalidad, yo vivo en este cuerpo y tengo vida por el espíritu que Dios sopló en mí. Ahora, esta alma le está aguardando otra morada. Jesús dijo, hay una morada en el cielo para ustedes. Hay una morada diferente. Así es que nosotros vamos a resucitar, pero no en el mismo cuerpo. Vamos a resucitar en un cuerpo glorificado. Muchas personas, inclusive cristianos, dicen, no, es que no debemos de incinerar a los muertos porque entonces, ¿cómo van a resucitar? Yo a esas personas que me preguntaban eso, me decían que no estaban de acuerdo en que se incinerara a las personas porque pues, ¿qué iba a pasar? ¿Cómo iban a resucitar? Estaban preocupadas por ello. Le digo, oye, ¿y si un cristiano se muere en una explosión en una fábrica? ¿Y si un cristiano se muere ahogado? ¿Y si un cristiano se muere en un avionazo? Entonces, para esas personas ya no habría esperanza de resurrección porque su cuerpo se desintegró en quién sabe cuántos pedazos. ¿Tú crees que el cuerpo tenga que permanecer pegadito todo y que el polvo permanezca ahí junto porque del polvo Dios va a sacar un nuevo cuerpo? No se necesita eso. Nuestro cuerpo va a ser un cuerpo glorificado, según lo que nos dice la palabra de Dios. Así es que no es del mismo polvo de donde vamos a resucitar. El origen de este cuerpo es el polvo. El origen
del cuerpo que vamos a tener es gloria, es un cuerpo glorificado que Dios tiene para nosotros en el cielo, ¿ok? Donde la vida no va a estar en la sangre, la vida no va a estar en el espíritu que sopló en nosotros, sino el Espíritu Santo va a ser la vida de todos nosotros. Nuestra alma es la que permanece en esta ecuación. Ahora, el juicio, ¿no? Nos dice que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto se sometan a juicio. Ok, esto lo hemos hablado ya varias veces, incluso los que han estudiado escuela de obreros. Bueno, los que hayan creído en Cristo Jesús, la palabra de Dios nos dice que se presentarán vivos, o sea, una vez que han resucitado, se presentarán vivos delante del tribunal de Cristo, donde todas las obras de la persona pasarán enfrente. Todo lo que no sirve se quemará, pecados, las cosas incorrectas, todo se quemará, pero todo lo que sea valioso, todo lo que sean obras de fe que se hayan hecho, recibirán una recompensa. Así es que todos los creyentes vamos a estar delante del tribunal de Cristo para recibir recompensas. Pero los no creyentes, los que desecharon la salvación ofrecida por Dios, ellos se presentarán muertos, almas muertas, se presentarán delante del trono blanco de Dios para enfrentar a Dios no como padre, sino como un juez. Ninguna alma podrá salvarse en ese juicio, todos serán juzgados por sus obras, pero como leíamos en Juan capítulo 3, verso 16 y 17, ya estaban condenados desde antes. Jesús vino no para condenarles, Jesús vino para salvarles, pero ya estaban condenados desde antes y la única forma de salvación era creer en la obra de Jesucristo, lo cual desecharon. ¿Qué conclusión podemos sacar de todas estas referencias bíblicas que el día de hoy hemos hablado? Bueno, la Biblia nos ofrece un muy amplio panorama de lo que es toda la vida del ser humano, desde su creación hasta su destino final. En todo este escenario que ustedes han visto, jamás se contempla la idea de la reencarnación. Lo que Dios ofrece es resurrección y vida eterna a través de Jesucristo. Jamás una reencarnación y menos por obras como lo propone la reencarnación. Si te portas bien, entonces reencarnarás en una casta superior o podrás evolucionar para estar en una mejor posición. Esta es la idea aria. La idea platónica, bueno, tú reencarnarás para cada vez ser un ser más entendido, más inteligente, con más conocimiento. Ninguna de estas dos. Bueno, preguntas, respuestas que puedan haber de esto. A ver, comentarios también. Yuhu. ¿Alguien? ¿Ninguno? Hilda. Entonces, cuando ya lleguemos a la presencia del Señor y estemos en esa resurrección y en un cuerpo glorificado, ¿cómo vamos a identificar a nuestros seres queridos o no? ¿O no los vamos a poder identificar? Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que a través del carácter, a través de la personalidad, a través de todo esto, vamos a poder identificar a las personas. Aunque nos dice la palabra de Dios que nosotros seremos como ángeles, de tal manera que no habrá ni hombres ni mujeres ni nada por el estilo en el cielo. O sea, la idea sexual desaparece.
la idea sexual tiene su propósito en la multiplicación. En el cielo no nos vamos a reproducir, de tal manera que la idea sexual desaparece, de tal manera que el concepto de matrimonio, todo esto no va a existir. O sea, le preguntaron a Jesús los saduceos que un hombre, que una mujer había sido mujer de varios hombres debido a la ley, ¿no? La ley decía que si moría el marido, entonces el hermano tenía que tomar su lugar para llevar una procreación en su nombre. Pero entonces dice, el primero se murió, el segundo se murió, el tercero se murió, el cuarto se murió. Bueno, el quinto sería un bárbaro si se vuelve a casar con ella, ¿no? Bueno, pero se casó también. El caso es que, dicen los saduceos, bueno, y entonces, ¿de quién va a ser mujer en el cielo? Y Jesús les dijo, ustedes están medios tontos porque en el cielo no va a haber ni casamiento, ni va a haber esposos, ni nada por el estilo, sino que seremos como ángeles. Eso me hace suponer que probablemente nos vayamos a reconocer, aunque no creo que vaya a ser como que indispensable. Más bien como que la dicha y todo va a ser estar en la presencia de Dios y gozando de todo lo que está allí. Ok. Sí, no estoy Gracias. muy seguro de que si nos vamos a reconocer o no. De eso creo que no hay una referencia bíblica que nos lo pueda decir. Sí, en una ocasión, una prima que pues es testiga de Jehová, y recuerdo que pues mi primer hijo fue una niña que murió, y entonces mi prima me decía, ¿no quieres volver a ver a tu hija cuando lleguemos al cielo? Porque ahí vamos a volvernos a encontrar, ¿no? Y yo decía, ¿cómo? O sea, la palabra no dice eso, ¿no? Entonces, pues sí, así como que sí me quedo con eso, ¿no? Y no. Yo creo que es una idea romántica, ¿no? De que en el cielo nos volvamos a encontrar y todo el rollo. Y dado que pues existe un cariño y existe un amor con las personas, ¿no? Pero pero no lo sé, o sea, igual y sí nos vamos a reconocer, igual y sí, no lo sé, pero la respuesta que dio Jesús creo que es muy clara de que dice, seremos como ángeles, ¿no? Entonces, no lo sé, Rick, como que eso hay que preguntárselo al Señor ahí. Ahora sí que ya veremos. Ok, gracias, Rubén. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Ay, no le encuentro la manita a esto, pastor, pero no recuerdo tampoco la cita, pero no será de lo que comenta, de lo que están ahorita comentando, que en algún lado dice que vio personas de todas las naciones y no sé qué tanto, y en un momento dado a lo mejor se podían distinguir, digamos, los chinos de los africanos y no sé, y tal vez por eso crean que nos podemos identificar. Ay, creo que algo sí leí alguna vez, que habría de todas las naciones. Bueno, sí dice que ahí que personas de todas las naciones estaban ahí. Bueno, sí, no creo que sea por rasgos raciales. Es que es un punto que la palabra de Dios no nos da mucha luz al respecto, ¿no? Ujú. No creo que los ángeles tengan razas. Tampoco nos dice eso la palabra de Dios. Capaz de que tienen razas. No lo sé. No lo sé, Rick. Es algo que no nos dice la palabra de Dios y sería muy aventurado como que tratar de enseñar una u otra cosa. Ok. No lo sé. Si me dices, pues ojalá y que sí nos encontremos, ¿no? Y ojalá y que sí nos reconozcamos. Digo, a Jesús lo reconocieron después de que se presentó enfrente de ellos y les dijo, mete tu mano, ¿no? Ok, sí, pues sí, sí es. Cuando Jesús se puso al lado de aquellos discípulos en el camino de Emaús, no lo reconocieron.
iba caminando con ellos, iba platicando con ellos y no lo reconocieron, sino hasta que les dijo, vayan a pescar algo y cuando regresaron ya él ya tenía lista el desayuno, tenía ahí un pescado ahí a las brasas y entonces llegaron y partió el pan y cuando partió el pan y agradeció a Dios, dijeron, wow, es Jesús. Y entonces dijeron, no ardía nuestro corazón cuando veníamos caminando con él, pero no lo reconocieron. Sí, Entonces, no sé, creo que todo parece ser que no, pero igual y sí. sí. Encontré el versículo, creo. Dice, después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Ese era el que yo me refería, pero obviamente tampoco sé si eso quiere decir que podamos decir que allá nos vamos a reconocer. Sí, no, al menos no dice eso, ¿no? O sea, Ujú, cuando dice que había gente de todas partes del mundo, yo lo puedo entender así. O sea, había ujú. creyentes de todas partes del mundo que ya estaban ahí delante de la presencia de Dios. No dice Ujú. que Que cada uno allá, tuviera su bandera, ¿no? Y nosotros ajá, venimos de México, nosotros venimos no, tampoco es, ¿no? ni quiero ver una bandera guinda. Entonces, bueno, no sé, ¿Quién no sabe? creo que ese pasaje hable de esto, ¿no? Ok. Ok, ¿alguien más quiere expresar algo o comentar algo? ¿No? ¿Todo clarito? Sí, muy Ok, clarito. bueno, si todo está muy clarito, pues que Dios les bendiga a todos. El sábado nos vemos con sus niños, ahí en el Día del Niño, en el festival. Ok, que Dios les bendiga muchísimo a todos. ¿Sale? Bye bye. Gracias. Bye. Buenas Buenas noches. noches.